Bienvenidos a esta segunda sesión del curso de verano de Tecnologías aplicadas al estudio de la poesía. Disculpen el retraso, ha habido un pequeño problema con la retransmisión, pero retomamos de nuevo con esta mesa redonda, en la cual pues tengo el honor de presentar a la profesora Jimena del Río Riande, codirectora de este curso y profesora del SECRIT CONICET de Argentina. Ella trabaja en Buenos Aires y colabora con el Laboratorio de Innovación en Humanidades Digitales. La profesora Clara Martínez, que es profesora del Departamento de Literatura y Teoría de la Literatura Española de la UNED, colega, y el profesor Stefano Versace, que es investigador del proyecto Postdata, el proyecto europeo que vamos a presentar también después de este curso de verano. Y bien, yo en esta mesa redonda voy a hacer casi el papel de moderadora, de introducción a todo lo que estamos haciendo y un poco después de estas sesiones inaugurales a explicar ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué hemos hecho este curso? ¿Cuál es el motivo de todo esto? ¿Y por qué en este año este curso de tecnologías aplicadas a la historia de la poesía en el Laboratorio de Innovación en Humanidades Digitales de la UNED? El LIN, Laboratorio de Innovación en Humanidades Digitales, se creó en 2014, hace ya 2 años, siguiendo el modelo y el ejemplo de los centros de humanidades digitales que había alrededor del mundo, de distintos formatos y con distintas perspectivas en diferentes países. Aquí tienen un panorama de los centros que se pueden encontrar en la página de Centernet de Centros de Humanidades Digitales, y lo que nosotros intentamos hacer aquí, para aquellos que no nos conozcan, es emular la filosofía de estos centros siguiendo un modelo interdisciplinar para fusionar pues, toda la investigación que estábamos haciendo en humanidades con los avances tecnológicos que permitían realizar proyectos tecnológicos aplicados a distintos campos. Así surgió un centro de investigación interdisciplinar, uno de los primeros en este ámbito en España, impulsado por el Vicerrectorado de Investigación, en el que colaboraban las Facultades de Humanidades y Ciencias Sociales y la Escuela Superior de Ingeniería Informática, además de la biblioteca, los medios audiovisuales y tecnológicos de la UNED, el CEMAP e INTECA, que son los que se ocupan de todos los registros tecnológicos y de medios técnicos. El LIN está concebido y diseñado en 4 partes. Una de sus patas fundamentales es la innovación y la investigación, el desarrollo de proyectos y herramientas aplicadas a fomentar la investigación en humanidades digitales, pero no solamente como aplicación de las tecnologías a un problema concreto de humanidades, sino como desarrollo de una línea de investigación que permita innovaciones en ambas partes. Desde la formación hemos impulsado también esta formación híbrida que permita también crear nuevos estudiantes, nuevos profesionales que puedan abordar problemas con esta doble perspectiva. Para ello hemos trabajado muchísimo en la información y difusión, sobre todo en español, de todo este tipo de proyectos y recursos, y además estamos ofreciendo y hemos ofrecido asesoría y servicios a todos aquellos proyectos, grupos, colectivos e instituciones que así nos lo han requerido. Uno de los primeros proyectos que realizamos en el seno de este laboratorio fue el proyecto de datos enlazados de la UNED, UNEDATA, con el fin de visualizar y visibilizar los resultados de investigación de los distintos investigadores que se encontraban repartidos en distintos recursos y bases de datos. Esta fue nuestra primera incursión hacia la web semántica, realizando un proyecto en el que nos dimos cuenta de que todas las problemáticas que se aplican a estos proyectos de unificación de bases de datos se encuentran reiteradas en las distintas disciplinas que nos afectan de una forma o de otra. Así, hemos ido a lo largo de estos 2 años abordando diferentes proyectos de investigación que, si tienen más curiosidad, pueden ir viendo en nuestra página web, de los cuales pues, voy a mencionar brevísimamente una serie de ellos. Los proyectos de poesía, de los cuales hablará a continuación Jimena del Río, proyectos realizados para distintos grupos o distintos investigadores, como este proyecto de literatura española en Europa, que está dirigido por la profesora Ana María Freire de esta universidad también, que está ahora mismo en curso, una base de datos de traducciones de literatura española en el 19, o este proyecto de cartografía atlántica, también realizado por una profesora de la UNED, Ana María Rivera Medina, del Departamento de Historia, que bueno, pues básicamente lo que hace es recoger imágenes de mapas para estudiar la geografía de la costa atlántica. Estos proyectos están los 2 basados en Omeka, en fin, están basados en estándares, con software libre, abierto y bueno, con una filosofía de trabajo en la que tanto los investigadores como las partes tecnológicas colaboran y generan un contenido que además se puede reutilizar en futuros proyectos. Este otro proyecto es un catálogo, por ejemplo, de personajes vascos y de sus biografías, también impulsado por el Departamento de Historia de la Universidad del País Vasco.
Este proyecto de investigación en el ámbito de la educación es una base de datos de manuales escolares que llevaba ya una larga trayectoria en la UNED, en la cual hemos estado trabajando durante este último año para migrarla y realizar un sistema semánticamente nuevo y enlazarla con otras bases de datos para crear un gran catálogo de manuales escolares junto con Alemania. En fin, este proyecto Vieses es otro proyecto que ya existe en la UNED, dirigido por la profesora Nieves Baranda, para el cual hemos estado también colaborando en la realización de etiquetado, de paratextos y de un buscador semántico. Así, hay otros proyectos en los cuales, pues, de una forma o de otra, el laboratorio ha tenido cierta relación, cierta colaboración o una comunicación hacia un interés común hacia las humanidades digitales, como este proyecto dirigido por Alicia Cámara, el dibujante ingeniero, este proyecto de Semantia Lab de la Facultad de Psicología o este proyecto de lingüística inglesa dirigida por el profesor Ricardo Mayral. Con esto quiero simplemente dar un resumen, una imagen, una panorámica de las distintas perspectivas que se pueden abordar desde el campo, desde el ámbito de las humanidades digitales, así como la importancia que para nuestra universidad tiene contar con un centro que pueda, bueno, pues juntar en un mismo ámbito o en una misma página o espacio o nube o espacio de trabajo distintos tipos de proyectos que hacen que las humanidades en sus distintas disciplinas se difuminen para crear una problemática común en el ámbito de la tecnología. Desde este punto de vista, lo más importante es crear una conciencia que permita que todos seamos conscientes de cuáles son estos problemas que a todos nos afectan en común. Y así hemos trabajado muchísimo desde el comienzo en la difusión e internacionalización de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque estamos especialmente interesados en difundir todo esto en el ámbito hispánico, en español. Por eso estos cursos también se están haciendo a distancia y en español, con el fin de, bueno, pues impulsar todos estos trabajos en nuestro idioma. Así nos hicimos líderes de la organización del Day of the Age o Día de las Humanidades Digitales en sus dos últimas ediciones, 2015 y 2016, un evento internacional de blogging académico en el cual hemos conseguido fusionar la edición inglesa o angloparlante junto a la edición hispánica y, bueno, pues analizar las distintas perspectivas de las comunidades angloparlantes y hispanohablantes en el ámbito de las humanidades digitales en los últimos años. Y además hemos podido observar mediante la analítica de los propios datos de estos eventos cómo está cambiando el panorama lingüístico y el panorama académico en este ámbito internacional, en el cual pues ya ustedes son una pequeña parte. En este mismo sentido organizamos el pasado mes de octubre el Congreso de Humanidades Digitales aquí en la UNED y cuyas actas se publicarán pronto en la revista de Humanidades Digitales, que saldrá antes de final de este año. Además de ello, hemos publicado recientemente un monográfico de la revista Signa, también una revista de la UNED sobre humanidades digitales, que ya pueden consultar en libre acceso a través de la página web de la revista y de Dialnet. Otra de las cosas que hemos hecho, bueno, además de esta expansión o internalización en el mundo hispánico, es mantener los links y los vínculos con Europa y nos hemos constituido junto con la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad del País Vasco como Clarín Knowledge Center, centro de conocimiento de Clarín, una de las dos ERIC o infraestructuras de humanidades digitales a nivel europeo. La otra es Daria y para Daria estamos tratando de liderar la inserción en España dentro de esta gran infraestructura. Así, pues lo que esto nos ha llevado a hacer es a reunir pues toda la información de los grupos de investigación, universidades, proyectos, de lo que se está haciendo en España en este campo. Con lo que, pues en este sentido, les invito a participar, a contarnos, a comunicar todo lo que se está haciendo para poder unir todas nuestras fuerzas e impulsar que las humanidades digitales sean una línea en España. Y no solo en España, sino en el mundo hispánico. La profesora Jimena del Río Riande está aquí porque desde el comienzo de la creación del laboratorio esto ha sido una iniciativa que hemos llevado en paralelo entre Argentina y España. El Laboratorio de Innovación en Humanidades Digitales es hoy ya una realidad en Argentina y además desde allí estamos haciendo una colaboración en distintos proyectos como el MEDI para la traducción de vocabularios, bueno, del cual después también hablará Jimena, o la revista de Humanidades Digitales, una iniciativa entre España, México y Argentina. En fin, que estamos moviendo una serie de iniciativas en distintos ámbitos para conseguir que esto sea una comunidad cada vez más grande de la cual todos ustedes están invitados a formar parte.
Otra de las cosas que nos parece bastante importantes es la formación y así esta es nuestra tercera escuela de verano en Humanidades Digitales, cada vez abordando uno de estos temas diferentes, Humanidades Digitales, edición digital académica y esta vez tecnologías aplicadas al estudio de la poesía. Además, hemos ido realizando a lo largo de estos años distintos seminarios y talleres en función de personas que nos han venido a ver, intereses demandados por la propia comunidad o los propios proyectos que el laboratorio traía. Esto ha cuajado en 3 títulos propios que hemos ido abriendo cada año uno. El primero fue Experto Profesional en Humanidades Digitales, cuya segunda edición hemos tenido este año. El segundo fue el título de Experto Profesional en Edición Académica, también de 30 créditos, que comenzó que estamos terminando la primera edición. Y el año que viene abrimos un curso un poco más pequeño y especializado, que es sobre estilometría y análisis estadístico de textos con R. En todos estos cursos, que son completamente online y en español, pues les invitamos a participar o a difundir esta información a los que puedan estar interesados en cursarlos. Además, como les comentaba, pues ofrecemos ayuda, ofrecemos asesoría y servicios a los proyectos que puedan necesitar pues este tipo de consejos. La idea del laboratorio y la idea de por qué surgió todo eso es que cuando nosotros comenzábamos a enfrentarnos con los problemas de cómo doy una solución tecnológica a mi problema de humanidades, era muy difícil encontrar a alguien que nos pudiera echar una mano, que tuviera esa experiencia, ese conocimiento de herramientas y pudiera ayudar. Entonces, pues lo que hemos hecho ha sido formar un equipo que pueda prestar asesoría, servicios a estos proyectos y hemos realizado ya bastantes colaboraciones, tanto con instituciones españolas como extranjeras, como pueden ver brevemente aquí. Toda esta información la tenemos en nuestra página web y no quiero extenderme en absoluto, pero lo que sí que pretendía era que entendiesen un poco pues dónde está el marco de todo lo que estamos desarrollando, sobre todo para todos aquellos que no nos conocen hasta ahora. Sí que me interesa especialmente en esta presentación hablar de nuestro último proyecto, financiado además por el Ministerio de Economía y Competitividad, Evilin, un entorno virtual de investigación para el desarrollo de proyectos de humanidades digitales. Este es un proyecto que acabamos de lanzar, llevamos trabajando en él pues 1 año y medio y es una plataforma que ahora mismo está funcionando en modo de beta testing. Esto se lo comento porque bueno, pues son todos ustedes bienvenidos a probarla, siendo conscientes de que bueno, pues es un entorno que está absolutamente en pruebas y que ofrecemos la posibilidad de que quien quiera ofrecerse voluntario para probar cómo está esto, sacarle defectos, mejorarlo y echarnos una mano en ese sentido, pues es más que bienvenido a enviarnos un correo y probar esta primera versión que hemos lanzado hoy, hace unas horas apenas. Les comento brevemente en qué consiste. Se trata de un entorno virtual, un espacio de trabajo que hemos diseñado para personas que trabajan en humanidades pero que no tienen unos conocimientos tecnológicos o un sistema de infraestructura o un soporte informático para poder generar un proyecto desde cero. Así, tenemos una herramienta de etiquetado en XML que lo que hace es ocultar las etiquetas entre corchetes y, basándose en un sistema de cajitas, va permitiendo etiquetar un texto sin tener muchos conocimientos y va marcando cuando hay errores de etiquetado y permite además publicarlo y crear un HTML para visualizar cuál es el resultado final de ese etiquetado. Además, tenemos una instancia de Omeka instalada, que es un software para crear colecciones digitales, bibliotecas digitales, para proyectos que trabajen con documentos o con bases de datos, de una forma muy sencilla de utilizar. Y una instancia de WordPress para crear pequeñas páginas web para visibilizar determinados proyectos de investigación. Todo esto con un simple acceso a través de un registro para que un investigador pueda crear un pequeño proyecto en equipo. Además, esto va a tener un acceso a un repositorio que todavía no está habilitado para poder catalogar los proyectos que se vayan generando dentro y fuera del entorno. En fin, esto ha sido una presentación muy rápida, pero si quieren saber más sobre él, pues les ofrecemos la posibilidad de que lo prueben y que nos escriban al correo electrónico del laboratorio para que les demos pues unas pequeñas instrucciones de cómo hacerlo y conocer un poco más de qué va el proyecto. Y por último, y así también como última sorpresa, es la presentación del proyecto Poetry Standardization and Link Open Data, el proyecto Postdata, que es el motivo por el que este curso es de tecnologías aplicadas al estudio de la poesía. Es el proyecto de RC Starting Grant que se nos ha concedido este año para el análisis y el estudio de la poesía desde el punto de vista de la web semántica y enlace de distintas tradiciones poéticas.
El motivo de realizar este curso y el motivo de poner en conexión a todos estos expertos que proceden de distintos ámbitos es poder reunirlos en el seno de este proyecto como análisis del estado de la cuestión de todo esto que se está realizando en este campo. El miércoles por la tarde, fuera del curso de verano, pero también en esta sala y relacionado intrínsecamente con él, tendremos la presentación de este proyecto y quedan ustedes todos invitados a venir si les apetece oír exactamente cómo y por qué está planteado. Será a las 4 de la tarde y quedan invitados a venir. Y por mi parte no voy a contar nada más, voy a dar paso a mis colegas para que cuenten específicamente qué es lo que estamos haciendo y sobre todo estos proyectos de poesía, cómo se están abordando desde aquí. Las dudas y las preguntas, si les parece, las dejamos al final de la mesa para poder establecer un pequeño diálogo entre todos nosotros. Muchas gracias. Pero no me da el F5. Vale. Bien. Yo voy a hacer una pequeña introducción teórica a algo que Elena acaba de adelantar, que es que una de las líneas de investigación que tenemos en el Laboratorio de Innovación en Humanidades Digitales es el estudio y la edición digital de poesía. Me interesa establecer una especie de marco teórico, algo que también adelantamos para nuestros proyectos y que creo que es interesante para este curso, que trabaja a dos bandas, trabaja en el área de tecnología y en el área de poesía. Y una tesis interesante, aunque no es la única que puede explicar esta unión entre tecnología y poesía y cómo podemos abordar desde un marco teórico el estudio de la poesía y la poesía antigua en el siglo XXI, es esta tesis esbozada por el profesor Lars Ole Søderberg de la Universidad de Dinamarca del Sur, en esa especie de proyecto, foro de discusión, libro que se llama El paréntesis de Gutenberg. ¿Qué nos cuenta Søderberg en el paréntesis de Gutenberg? Bueno, según Søderberg, hacia mediados del siglo XV, con la aparición de la imprenta, se produce un paréntesis de unos 500 años donde el texto impreso viene a establecer un canon, una conciencia letrada, basada en ¿qué? En el establecimiento de un autor, un canon, la fijación del texto a través de la escritura y la escritura de la imprenta, no de la manuscritura. ¿Qué hace este paréntesis? Bueno, dividir dos zonas, la preparentética y la posparentética. En la preparentética, evidentemente, tenemos una cultura oral que es la que está también hibridándose con el surgimiento de la manuscritura, y sabemos todos que la cultura medieval, toda la conciencia manuscrita está permeada constantemente por la oralidad. ¿Qué hace eso? Que la condición de la autoría no sea siempre relacionada con un solo autor, sino que hay autorías que son colectivas, hay una noción de texto que se reelabora constantemente y que va reelaborándose a partir de las distintas puestas por escrito del material. Con lo que ve Søderberg es que entre esa zona preparentética y lo que es el siglo XX en adelante, tenemos una conciencia bastante similar en el texto digital. ¿Por qué? Porque el texto digital nos permite un trabajo más colectivo, la intervención no solamente de una persona sobre un texto, sino de diferentes agentes que están trabajando como autores sobre un texto, la constante reelaboración de los textos en la web. Todos sabemos que los textos en la web pueden cambiar constantemente, con lo que también hay una concepción de texto mucho más permeado por la oralidad cuando hacemos intervenciones escritas en cualquier texto digital. Este marco teórico creemos que es interesante para pensar en cómo deberíamos abordar un objeto preparentético o nacido en ese preparéntesis que es la poesía antigua, la poesía medieval, que va a ser la que, aunque tengamos otros ejemplos a lo largo de este curso, van a ver ustedes que es la que está dominando, porque de algún modo van a ver ahora que también domina nuestros proyectos en el laboratorio. Nos parece un marco interesante, no el único, pero sí un marco interesante para abordar esta cuestión de la tecnología relacionada con la poesía. Como les decía antes, esta poesía que vive en paráfrasis, en reescrituras, permeada por la cultura oral, donde las distintas variantes van a dar lugar a distintas lecciones manuscritas e impresas, de algún modo se relaciona con
esta posibilidad que nos da el texto digital, el medio digital, para nosotros en este curso es tan importante como el mensaje, como el texto que vamos a estudiar. ¿Cuáles son nuestros proyectos y por qué estamos aquí en un curso de poesía? Como les decíamos antes, una de nuestras líneas de investigación más importantes se relaciona con el estudio de la poesía y de la métrica medieval castellana. Nuestro grupo se denomina Poemetka, es un grupo donde trabajamos a partir de dos conceptos, el concepto de red de conocimiento a través de los distintos proyectos y que también se relaciona con el texto digital y con la cultura digital y con este entorno de conocimiento que son nuestros distintos proyectos. ¿Cuáles son estos proyectos de nuestro grupo de Poemetka? Y sí, todos nacen de la historia de la métrica medieval castellana, que aquí bien expuso en una hora Fernando Gómez Redondo. Ese es nuestro marco conceptual. De ahí partimos filológicamente para trabajar en distintos objetos digitales, en distintos proyectos. El primero de ellos fue el repertorio de la métrica medieval castellana, que surgió en el año 2011, donde empezamos a trabajar sobre las formas métricas y rimáticas de la poesía medieval castellana. De Remetka nacieron dos hijos, un hijo peninsular y un hijo argentino. El hijo peninsular fue Poetría, este proyecto sobre artes poéticas medievales, y Diálogo Medieval, que es el proyecto argentino, donde estamos trabajando sobre las intervenciones de diálogo en la poesía. Y otros proyectos de distinto tenor, algunos más breves, como la pequeña edición del cancionero de Gómez Manrique, que hizo un profesor que estuvo de estancia de investigación en el laboratorio, Andrea Iantorno, el año pasado. El proyecto de Clerecía, una base de datos más de tipo catalográfica, donde cualquier interesado en poesía de Clerecía puede encontrar un amplio abanico de posibilidades para entrar a trabajar en el estudio de esta. Y el último proyecto del que habló Elena, que es Postdata, que de algún modo viene a sistematizar desde las tecnologías semánticas todos estos otros desarrollos digitales que hemos llevado a cabo desde el año 2011. ¿Cuáles son, digamos, las líneas que a nosotros nos mueven a trabajar, siendo un grupo híbrido, un grupo que está parte en España, parte en Argentina, pero que trabaja codo a codo todos los días en este tipo de proyectos? Por un lado, la sistematización, el orden de todo este material que traemos de distintas instancias, de la instancia, por ejemplo, de textos manuscritos, editados por nosotros, de impresos que se han digitalizado, de distintas bibliotecas ya digitalizadas sobre las que trabajamos. Nuestra idea siempre fue sistematizar ese material en distintos objetos, en distintos proyectos de investigación, en distintas bases de datos, pero aprender a compartir el material. Si un proyecto utiliza un material que sirve para otro proyecto, ese material se comparte, se reutiliza. Por eso nuestro gran lema es el de reciclar. No inventar la rueda, no reinventarla constantemente, sino si algo funcionó en un proyecto, reutilizarlo en el próximo proyecto y ver si podemos aún mejorarlo. Así empezamos. El repertorio de la métrica castellana de Ana María Gómez Bravo, por ejemplo, era un repertorio magnífico, solo que había sido editado en papel por la Universidad de Alcalá y contábamos con unas fichas en un lenguaje anticuadísimo que decidimos pasar a PHP y sistematizar de tal modo que podíamos empezar a sacar distintos y pequeños y gráficos de entrecasa, pero que nos permitió, por ejemplo, hacer un análisis exhaustivo de distintas zonas del cancionero de Baena, donde encontramos que los poemas empezaban a agrupar según las formas métricas. ¿Qué compartimos? Compartimos los metadatos en nuestros distintos proyectos de investigación. Vocabularios controlados, el que más hemos trabajado es este de poesía medieval castellana, sobre el que están trabajando todos los proyectos. Todos los proyectos van a beber de todo ese vocabulario controlado donde se definen distintos términos de la poesía medieval castellana que nos sirven tanto para sistematizar los textos en verso como las artes poéticas. Lo que voy a exponer aquí es
Voy a retomar lo que ha estado contando Jimena y lo que voy a exponer es un poco más en concreto eso, cómo hemos hecho que estos proyectos dialoguen. O sea, coger los ejemplos concretos y verlo. Entonces, bueno, como ya hemos expuesto tanto Elena como Jimena como yo, retomo la idea de Poemetka, que es este grupo que es como un grupo de investigación que se une porque tienen un mismo objeto de estudio, los proyectos que están en él, que es la poesía medieval castellana. Son proyectos que intentan dialogar entre ellos, es decir, que hay un punto de unión en los que podemos, a través de ellos, cruzar una línea y ponerlos en relación. Y así, gracias a esa relación, son proyectos que se enriquecen. ¿De qué partíamos? Bueno, pues partimos, por ejemplo, hemos dicho que todos tratan de la métrica medieval castellana, todos abordan la poesía medieval castellana. ¿Y desde qué punto de vista? Bueno, pues desde distintos, claro, porque por eso son distintos proyectos. Entonces, partimos de esa historia de la métrica medieval castellana, que hoy ha expuesto Gómez Redondo, y este es como un punto de base para luego pasar a lo que fue Remetka y que retoma también diálogo en una instancia más concreta, que es aquellos poemas, y que contará también ahora un poco Estéfano, los poemas que encontramos en la métrica medieval castellana están analizados y ofrecemos los datos métricos. Es decir, podemos ver cuántos poemas hay escritos en octosílabos en el siglo XV, por ejemplo, o qué rimas utilizan, si utilizan más la consonante o la sonante, pero incluso si riman en ía y cuántos, ¿no? O sea, se trata de analizarlos y tenernos analizados. Claro, a través de ello, por ejemplo, podríamos poner en contacto la historia, si esa historia se refleja perfectamente en la poesía. Pero además, otra forma de verlo es a través de los propios tratados métricos medievales, pues retomar estos tratados de Nebrija, de Encina, de los que ha estado hablando también el profesor Gómez Redondo, y ver qué conceptos encontramos allí y con qué terminología se utilizan, y poder compararlos así también con la práctica métrica. Entonces, en todos estos proyectos pensamos por debajo qué es lo que realmente estoy buscando, ¿no? ¿Qué datos quiero exponer y explorar? Bueno, pues por una parte voy a tener metadatos de interés. Los metadatos son datos descriptivos sobre estos objetos que estoy estudiando, que pueden ser los poemas, por ejemplo, cada uno de los poemas, o pueden ser las poéticas, cada uno de los tratados poéticos, y esos poemas, esos tratados, tendrán un autor o serán anónimos, tendrán un título, tendrán un año, a eso nos referimos con los metadatos, y esto nos va a interesar. También van a tener unas características métricas, pues por ejemplo podremos hablar de qué tipo de versos utilizan, qué tipo de rimas, como hemos dicho, si hacen caso a cláusulas métricas, si siguen algún tipo de cláusulas métricas, de pies métricos, etc. Podríamos también explorar figuras estilísticas y retóricas, como el encabalgamiento, que además está a medio camino, ¿no?, entre la métrica y la estilística, los tropos. Y por otra parte, dentro de los propios textos vamos a recibir también, tenemos alusiones a nombres de autoridades. Con esto me refiero, pues imaginaros que Nebrija nombra a Mena, por ejemplo. Entonces yo puedo entresacar cuándo está nombrando a otra autoridad y a través de ello explorar quién tiene influencia en qué otros autores. Por ejemplo, los tratadistas, en qué autores, en qué poetas se están basando muchas veces para hablar de su métrica, ¿no? Y en las fechas, de qué otras fechas hablan o de qué otros poemas o tratados. Entonces, estas son informaciones que yo voy a explorar dentro de los textos. Y entonces, tanto en la historia de la métrica medieval, como puedo hablar de ello en los propios poemas, ¿no?, puedo explorar esas características, como en los tratados. Entonces, ¿qué es lo que puede dialogar? Bueno, pues dentro de estos proyectos lo que pueden dialogar son justamente estos datos. Y pueden dialogar todos estos datos, en realidad. Los conceptos métricos y poéticos de los que hemos hablado, los conceptos retóricos, esos metadatos descriptivos de cada uno de los poemas, de cada una de las poéticas, y las autoridades, tanto de títulos de otras obras como de títulos como de autores, e incluso de lugares,
por ejemplo, cuando se hace referencia a un reino o se hace referencia a una ciudad, que hay en el texto. Claro, ¿cómo pueden dialogar? A través de esto hay que definirlo para que puedan dialogar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para que esto sea posible? Bueno, pues ya lo expuso, por ejemplo, Elena con todos los proyectos, y en Humanidades Digitales lo que se intenta siempre es que se reutilice y que sea interoperable. Es decir, pensar primero en usar estándares, es decir, no voy a precrear mi propio lenguaje porque luego ¿quién lo va a entender esto? ¿Quién lo va a poder reutilizar? Igual lo pueden reutilizar, pero a un coste grande, es decir, teniendo que estudiar toda la documentación y transformarlo en otra cosa. Bueno, pues utilizar estándares desde un principio y pensar en qué hay ya, qué cosas existen ya. Pues como ha dicho Jimena, todo lo que se pueda reutilizar, no hay que reinventar la rueda, lo cogeremos. Es decir, por ejemplo, si yo tengo que partir de unas ediciones, quizás si tengo que empezar a utilizar una edición nueva de cada uno de los poemas, ya me voy a quedar en eso. Es decir, si puedo partir quizás incluso de poemas que ya están editados digitalmente, puedo partir de eso. Pero hay que pensar también en ser reutilizado, en que nuestros proyectos valgan luego. Entonces, siempre pensar en la preservación también, en dónde los tenemos, ¿no? En qué plataformas difundimos nuestros proyectos y cómo los difundimos, y en documentar esos procesos. Bueno, ¿cómo dialogan estos proyectos de poesía medieval castellana de los que hemos ido hablando? Pues los nuestros en concreto, sobre todo, se basan en el estándar XML-TEI, en utilizar este estándar de edición digital, que es el estándar más utilizado en Humanidades, y además enlazarlo con el uso de vocabularios semánticos, a través de servidores como el que ha hablado Jimena, de PMC, que es Poesía Medieval Castellana, que está alojado en tema 3. Bueno, aquí simplemente voy a poner un ejemplo. Este es un ejemplo, mañana nos vamos a meter en TEI muy profundamente, vamos a aprender a utilizarlo. Son sistemas de etiquetas, entonces, bueno, pues yo le voy a dar informaciones, ¿no? Entonces le digo el título, Arte de Poesía, autor, Juan de la Encina. Y estoy utilizando un sistema estándar por el cual me pueden reutilizar. ¿Y cómo hago para que dialoguen esos datos métricos de los que hemos hablado? O esos vocabularios. Pues mirad, aquí simplemente un ejemplo dentro de este mismo TEI, de este XML TEI, estoy haciendo referencia a esta dirección, vocabularios CAICID, GOV.AR, PMC. Y hago referencia a cada uno de los términos. Ahí estoy haciendo referencia a que voy a utilizar un vocabulario, cada vez que utilice esto, voy a utilizar un vocabulario externo, que es un tesauro, para el que luego iré definiendo uso cada uno de esos términos. ¿Qué es lo que esto me garantiza? Bueno, pues por ejemplo, si yo tengo estrofa, cada vez que esta estrofa tiene términos genéricos, una estrofa sería una estructura poética y tiene términos específicos. Lo que estamos haciendo en estos proyectos es utilizar esta misma terminología, utilizar todos la misma. ¿Y qué es lo que esto nos permite? Bueno, pues imaginaros, por ejemplo, un ejemplo muy simple. Si yo tengo un concepto, claro, tenemos que partir de los mismos conceptos y a esos es a los que les damos un término. Entonces, si yo tengo un concepto que es romance, voy a tener, por una parte, en el repertorio métrico del que hablábamos, poemas que hemos clasificado como romances, por cómo están, por su configuración métrica. Entonces encontraré todos los poemas que sean romances, pero por otra parte puedo además ir a los tratados métricos y ver cómo hablan de romances. Están hechos por conceptos, entonces, aunque le den otro nombre, cuando se habla de romances, qué tratadistas hablan de romances y cómo los definen. Es decir, puedo comparar la práctica métrica con la teoría métrica de la época y la referencia en nuestro vocabulario. Llegar a ver cómo está definido y de qué es hijo romance y qué hijos tiene. Entonces conectaríamos todas estas vertientes de lo mismo utilizando un mismo vocabulario. Y bueno, hasta ahí simplemente un ejemplo de cómo pueden dialogar una serie de proyectos. Doy paso a Stefano Versace. Sí. Que nos va, bueno, que cuente, que nos va a pasar.
Bueno, muchas gracias. Antes de empezar, tengo que decir que intentaré de hablar un poquito en español, pero yo no hablo casi nada español, por lo que diré alguna cosa en inglés también. Yo diré algunas cosas de cómo trabajan y qué tipo de datos podemos buscar en las bases de datos, en particular métricos. La charla de Stefano retoma la mía porque en realidad este repertorio de métrica castellano del que he ido hablando, que califica cada uno de los poemas, ¿no? Que trata de dar cuenta de las características métricas de los poemas, hay repertorios similares en distintas lenguas. Entonces él estaba explorando justamente esta vertiente. Sí. Uno de los problemas que encontramos cuando vamos a comparar y a extraer datos de las bases de datos es que frecuentemente, gracias. Que frecuentemente tenemos un mismo concepto para diferentes formas poéticas. Estas bases de datos de que hablo son particular porque son siempre en lenguas diferentes. Incluyen conceptos de muchas tradiciones diversas. Es necesario antes de decir qué son las formas poéticas. Formas poéticas podemos definirlas como formas que organizan la lengua de categorías particulares de textos. Por ejemplo, estrofa, verso, rima, metro, fórmula métrica. Diferentes conceptos que definiscono aspectos de textos que definimos poéticos. En las varias tradiciones poéticas en el mundo existen, estos son los dos problemas particulares sobre que yo voy a concentrarme. Nombres distintos para la misma forma y otro problema, distintas formas para nombres parecidos. Primero problema, tenemos nombres distintos para la misma forma, por ejemplo, de nuevo estrofa, stanza, lassa, coblas, soneto, dístico. Todo definisce un grupo de versos of different length, caracterizados por lo menos, fórmula rimática y fórmula métrica. Fórmula rimática, por ejemplo, lo que definamos con una serie, con una serie de letras, por ejemplo. Abba, ababa, caracterizan los segmentos finales de versos y cómo son organizados, en qué orden. Fórmula métrica es, por ejemplo, una serie de 8 de números. Estos 8 mastican todos los versos en un poema o en una estrofa, depende de cómo es codificado en la base de datos. Todos los versos son constituidos de 8 sílabas cada verso. Por ejemplo, otro problema, diversas formas en nombres parecidos. Por ejemplo, con el caso del metro. Metro, meter in English, esquema métrico, another Spanish definition. Podemos decir que el metro es el número de sílabas en una tradición, por ejemplo, la tradición castellana medieval, por ejemplo, pero la tradición francesa también. La duración de las sílabas, si nos pensamos a la tradición griega o a la tradición romana, latina. Número de palabras también, y otras, hay muchas posibilidades en las tradiciones métricas del mundo. Y cada tradición poética puede nombrar en manera diferente estos fenómenos, y al mismo tiempo puede nominar, puede elegir en manera diferente las características fonológicas que los mismos fenómenos incluyen. Ahora voy a concentrarme un poco su cómo funcionan, cómo trabajan 4 ejemplos de bases de datos, y 2 en particular para mostrar una diferencia específica. En general, las bases de datos son herramientas, estructuras
estructuras puede ser mejor, que contienen una tradición, un aspecto di una tradición, a set of text within a tradition. Por ejemplo, empiezo con Remetka. Remetka es el repertorio de métrica castellana. Este es un ejemplo de un texto en el repertorio Remetka. Este es un ejemplo de cómo el texto es descrito en Remetka. Diré qualche cosa más en particular después, su cuestiones particulares, ma podemos ahora solo ver que en Remetka tenemos información de lo que es la fórmula rimática, como he dicho antes, la secuencia de los segmentos finales de los versos, la fórmula métrica también, y otras informaciones que pueden ser importantes también, la localización si en el caso que el texto es un texto más grande, de este segmento que es enseñado aquí, el número de versos, el número de estrofas, la característica especial del tipo de estrofas. Y también un comentario con noticias más particular sobre la forma del texto. Otra base de datos, CSM, la Cantiga de Santa María, es una base de datos creada a la Universidad de Oxford. La máscara de ricerca, the search mask. Pantalla de búsqueda. Sí. Motor. Esto. The search mask looks very different, and the categories are different as well. I mean, they talk about somewhat very similar things, because they also talk about strophe and meter, but they call it in a slightly different way, and they encode it in a different way. Ejemplo ulterior, muy complicado, porque la lengua no es una lengua romanza, es una lengua menos conocida también, es el database de Scandinavian poetry, Skaldic poetry, which is the name in the original tradition. Esta base de datos recoge textos de esta particular tradición, que son textos muy complejos. No voy a leerlo porque no puedo leer el Old Norse, ma este texto puede verlo aquí también, no sé si es visible, ma estos textos son muy complejos, incluyen un control métrico sobre el texto y un control también sobre la rima en el texto, cada dos versos. Por ejemplo, la rima también la literación. Por ejemplo, spar, spa en el tercer verso, again repeated in the fourth line, spama, and then variated at the end of the fourth line. No quiero ir mucho entre este texto, mas son textos muy complicados que han regulaciones muy particulares. Esta base de datos, por ejemplo, lo que hace es recoger los textos, nominar estas características, mas no específicamente por cada texto incluir información sobre estas características. Que son todavía, en todo caso, en el database, but not specifically for each text. El último ejemplo es una base de datos de Lyric German Poetry, Lyrik des deutschen Mittelalters. Esta base de datos es de nuevo diferente, porque tenemos textos que son también regulados, métricos, por ejemplo, y con rima también. Esta es más fácil de ver. Getan man, los segmentos finales de los primeros dos versos, y son también muy rítmicos, que es muy típico de las tradiciones alemanas, en particular en el medioevo. Al mismo tiempo, pero estas bases de datos no incluyen muy pocas informaciones, y no específicamente detallada. Por ejemplo, hay solo un pequeño comentario a
a la izquierda del texto, porque esta base de datos es un instrumento de edición. En particular, edición de textos, digitalización y edición de textos. ¿Qué hacer con estas bases de datos? Analizar las características métricas recogidas en las bases de datos, que es lo que hago en particular ahora, y analizar cómo se reflejan esas características, cómo las formas poéticas se conceptualizan y se codifican, para comprender cómo se tratan los datos diversos. Y también los mismos datos en diferentes bases de datos. Esto no creo que es visible de ahí, pero es lo que hago cada día, un Excel file que voy a compilar con toda la característica que puedo recoger su cada base de datos. Quería darle solo un ejemplo para terminar, particular di quali sono las diferencias específicas, y quiero concentrarme ahora sul problema específico de la codificación métrica, la codificación digital del fenómeno métrico. Son diferencias muy pequeñas, pero son diferencias que son muy importantes, en particular si queremos trabajar hacia una unificación y una posible utilización de todos estos textos. Por ejemplo, este texto en Remetka, en el repertorio de métrica castellana, tiene una fórmula métrica, y la fórmula métrica es 8, 8, 8, 8, 8, es decir, cada verso es constituido de 8 sílabas. Esta información no contiene una información específica sobre cómo son distribuidos los acentos en el verso, quiere solo decir que cada verso tiene 8 sílabas. Yo que sono italiano e che non he studiato nella tradizione spagnola e non soy abituato a questa maniera di codificare il verso, lo que leo como italiano en esta codificación es que son todos versos de 7 sílabas y más, ma la otra sílaba después la séptima non tengo un accento. Quindi l'ultimo accento del verso es siempre sulla settima sílaba. Esto es que mi comunica esta definición. Pero lo que leo, lo que puedo a primera vista ver aquí es que cada verso tiene esta configuración. La misma categoría en CSM, Cantiga de Santa Marías. La primera cosa que puedo ver es que la información sul metro, no sé si es visible, ma es que es la primera categoría nella pestaña, diciamo. Poem data, stanza, 86 apostrophe, 86 apostrophe, and so on. La cosa más importante es este pequeño apostrophe, que no es codificado, no es utilizado, por ejemplo, en Remetka. ¿Qué significa esto señal? Este señal significa que, en particular, después que yo sé que una stanza, una estrofa, se constituye de un verso de 8 sílabas, después un verso de 6 sílabas, y este verso de 6 sílabas tiene una sílaba extramétrica. Es decir, que el verso de 8 sílabas es un verso que tiene que terminar su una sílaba con acento. El verso siguiente, quello de 6 sílabas, tiene que terminar en una sílaba sin acento, es decir, el acento es sulla silabante, sulla quinta sílaba. Es una codificación, no es particularmente compleja en sí mismo, es simplemente diferente, pero el problema de trabajar con diferentes bases de datos es esto, que hay muchas cosas que son muy pequeñas, que son codificadas como en una manera un poco diferente, pero esto es poco diferente porque ahora se trata de una tradición cerca más o menos de la tradición métrica castellana. Y si nos vamos a pensar
si nos vamos a pensar a cómo era este texto, la codificación, que no es ahora ahí, ma que es planificada, planteada de ser implementada en un futuro, sería diversa, puede ser más compleja, podemos imaginar que podría ser muy problemático de unificarla, de poderla comprender por ejemplo, en una ontología común. La última cosa que quería decir: hay varias preguntas que cualquier interesado en estos problemas puede ver ahora. Estas son tres posibles preguntas. ¿Cómo se codifican los datos en las distintas bases de datos? ¿Okay? ¿En qué lengua de mercado también? No he hablado de esto, pero esto es también un problema. ¿Qué nombre tiene cada cosa? Cioè, come chiamiamo cosa? Come definiamo, por ejemplo, el metro y la rima? Y una pregunta de base es la pregunta: ¿qué son los datos poéticos? ¿De qué cosa hablamos? ¿Hablamos de metro como de una secuencia de acentos? ¿Hablamos de metro como de una secuencia en general de elementos, y poi que después podemos definir en las varias tradiciones? Es una pregunta abierta más o menos. Y también cómo se relaciona. Hay otra pregunta, depende de qué nivel teórico uno quiere raggiungere, que no sé cómo se dice. ¿A qué nivel quiere llegar? Sí, exactamente, a llegar. Esto más o menos. Thank you. Pues esta sección plurilingüe, empezando por el argentino, el inglés, el italiano. Sí. Vale, si hay algunas preguntas, lo único decirles que para que no se extendieran tanto las presentaciones son un poco más extensas. Por ejemplo, en mi caso les he dejado también bibliografía y algunos links de interés para que sigan, si quieren, acercándose a estos conceptos que fuimos dejando, y que en todo caso también podemos acercar otro tipo de bibliografía si hay interés. Esto fue solo una especie de primer acercamiento, y si hay alguna pregunta antes de que cerremos la sesión, así nos vamos antes y más contentos y con fuerza para empezar mañana toda la actividad práctica, este es el momento. De clarificación también, eso quiero decir, porque puede ser que no Por se favor. Mi pregunta es un poco práctica, ¿no? Yo vengo a aprender un poco qué es esto, pero quiero saber cómo aplicarlo, cómo lo puedo llevar a mi terreno. Es decir, me parece que en la exposición es un poco lo que vosotros hacéis, lo que hace el laboratorio, pero quiero saber hasta qué punto podemos llevarnos esta información al caso práctico de cada uno, para hacer cada uno su proyecto, si esto se puede trasladar a vosotros, si, no sé, un poco cómo... Para empezar, bueno, la pregunta mía es: ¿cuál es el caso práctico de tu proyecto? Es decir, bueno, porque claro, nosotros ahora mismo lo contamos un poco desde nuestra experiencia, pero evidentemente lo que comentábamos era que precisamente independientemente del campo que se aplique, es decir, nosotros este curso lo hemos centrado en poesía porque es un ámbito de trabajo en el que, bueno, pues han confluido distintos proyectos y es efectivamente el caso de estudio, pero este caso de estudio tiene unas problemáticas que son comunes a todos los proyectos de humanidades digitales o a gran parte de ellos, como la estandarización, la compartición de datos, la unificación, las metodologías de trabajo, el acceso abierto. Es decir, hemos ido mencionando aquí una serie de cosas que efectivamente están más en la línea de una metodología de trabajo que se puede aplicar a todos los proyectos que a un campo específico. Es decir, aquí ponemos casi la poesía como un ejemplo de una forma de trabajo y de un enfoque teórico nuevo para aplicar el estudio de las humanidades. Entonces, a priori, sin conocer el campo del que proviene o el tipo de proyecto al que trabaja, mi respuesta es sí, absolutamente. Y desde el punto de vista de estructura y de laboratorio y de cómo funcionamos nosotros, vamos, más que bienvenida a contarnos pues su proyecto, sus problemas, a compartir un poco, porque precisamente una de las ideas que tiene esto y que tiene este curso es
fomentar esta comunicación entre los distintos grupos, los distintos problemas, y que no vengamos solamente aquí a dar una charla de poesía, porque eso ya lo publicamos en un paper, o sea, para eso no estamos aquí, sino para todo lo contrario, para fomentar esa apertura hacia una comunidad y para poner sobre la mesa un tipo de problemática que nos surgen a todos cuando trabajamos en el mundo digital. Entonces, ahora la pregunta se la lanzo yo, es decir, ¿cuál es su tipo de problemática o cuál es el proyecto que está abordando y por qué ha venido aquí entonces a vernos? No trabajo en ningún proyecto. Mi idea es trabajar en algún proyecto, ¿no? O sea, sí que llevo mucho tiempo pensándolo y dándole vueltas a cosas. La primera vez que me surgió la duda o el planteamiento digital fue cuando hice la tesis, que supongo que a esto le ha pasado a mucha gente. Mi tesis era de poesía y entonces de repente me vi haciendo un montón de tablas, contando sílabas, contando versos, poniendo todo, ¿no? Tipos de rima, tipos de estrofa, y entonces me volvía loca porque decía, bueno, es que tengo que partir de datos, ¿no? Tengo que llegar a determinadas conclusiones que para el resto de la tesis estaban muy bien, pero para lo que era el contaje de la métrica del poeta, pues era una tortura aquello que yo me fabricaba a mí misma, ¿no? Para poder contar. Entonces hubo un planteamiento que fue, bueno, ¿para qué cuentas? Si las conclusiones de la tesis tienen que ser otras. Y dice, bueno, pero en la métrica, ¿qué hago con ella? ¿No la analizo? Pues hay que analizarla, ¿no? Entonces, ¿cómo vertía ahí todos esos datos? Yo lo hice a mi manera, como todo el mundo supongo, aquí con unas tablitas y demás, pero aquello fue al principio de una cosa que yo siempre he tenido en la cabeza. Entonces, cuando supe del laboratorio, yo no participo en nada, pero sí que tengo en la cabeza una serie de cosas, yo soy docente, y sí que me surgen muchas dudas y muchos proyectos por hacer. Entonces, siempre me encuentro con lo mismo, tienes que buscar un informático al que le explicas esto y dices, bueno, y este te buscas al informático y te dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que quieres que ponga en los campos, no? Entonces, bueno, pues no participo en ningún proyecto, tengo muchas cosas en la cabeza que hacer y sobre todo es que no encontraba el medio de poder verlo plasmado en ningún sitio para poder realizarlo. Entonces vengo a aprender y a ver un poco cuál era vuestro proyecto y cómo se trabaja en este campo. La idea del curso es trabajar aplicando herramientas. Por ejemplo, mañana vamos a empezar editando. Luego vamos a transformar esos datos editados. Al día siguiente, todo lo que esté relacionado con lo georreferencializable lo vamos a ver. Luego vamos a ver herramientas de PNL aplicadas y vamos a ver otras herramientas que tienen que ver con análisis estadístico sobre esos datos. Y finalmente vamos a ver una serie de herramientas creadas específicamente para poesía. Entonces, la idea del curso es ¿no? Ver distintos tipos, por eso les decía que era como un proceso lo que íbamos a ver de martes a viernes. Y lo que íbamos a hacer es trabajar sobre un grupo de textos, pero íbamos a ir aplicando distintas herramientas, creando pequeños objetos e intentar generar todo ese proceso de trabajo que es un primer acercamiento. Estas son todas herramientas que, o sea, lo que vamos a hacer es un uso modesto, simple, simplificado, y que lo que quiere es que ustedes sigan trabajando en eso. Vamos a dejar otro tipo de ejercicios. Todas las carpetas que ustedes ven en la plataforma tienen más ejercicios para que sigan trabajando, y claro que nos pueden seguir preguntando y en contacto con nosotros, que de hecho ese es uno de los motivos por los que hacemos estos cursos de verano, para generar también, digamos, la interacción, fomentar todo lo que se llama el networking, estas redes entre los investigadores interesados en temas comunes. Pero el tema de lo digital y las humanidades, digamos que es el intríngulis de las humanidades digitales. ¿Cómo hacemos los humanistas para ser seres digitales por completo? Es imposible. La idea de trabajar codo a codo y siempre con el auxilio informático está. La idea es que las herramientas sean cada vez más simples y que sean más transparentes para que ustedes usuarios y nosotros también podamos acercarnos a los materiales con una ayuda, digamos, no tan digamos que los porcentajes de ayuda del lado informático cada vez se hagan más simples. De hecho, Elena, cuando presentó nuestro entorno virtual, el EBI, lo que intenta hacer es eso, es acercar en un entorno a usuarios que quieran editar un texto y que a lo mejor no tengan una formación específica en edición digital, pero que a través de una herramienta sencilla puedan editar sus textos. De eso se trata.
Evidentemente esto es un largo proceso y estamos recién empezando, y mucho más en el ámbito, digamos, de la investigación en el mundo hispánico en humanidades digitales. Pero bueno, si de algo se tratan también las humanidades digitales es del trabajo colectivo. Sí, es que precisamente todos los problemas que ha planteado así rápidamente es los problemas a los que todos nosotros nos hemos enfrentado, nos estamos enfrentando a día y nos seguiremos enfrentando. Entonces, bueno, pues nosotros realmente lo que estamos intentando es unir todas nuestras mentes, energías, técnicos y demás para ayudar a que todo este tipo de proyectos pues sean factibles sin tener un equipo, una financiación, un informático o unos conocimientos enormes sobre este campo. Entonces, bueno, pues lo que estamos intentando es posibilitar la realización de pequeños proyectos que empiezan por nuestros propios estudiantes. O sea, no se trata de hacer unas mega herramientas para medir todas las colecciones de poesía medieval, sino de hacer unos pequeños entornos que a nuestros propios estudiantes les puedan servir para mejorar ese cómputo silábico que tenía en la tesis o para hacer una pequeña edición digital de un poema. Entonces, bueno, pues esta nueva propuesta del entorno es una de las cosas que está haciendo, y lo que pretendíamos hoy era básicamente poner sobre la mesa todo lo que estábamos haciendo para a partir de mañana ir desmigajando cada una de esas cosas en pequeños pedacitos que puedan resultar útiles para que cada uno lo pueda aplicar en su propio ámbito, sea poesía o sea lo que sea. Entonces, bueno, pues eso es Yo quería añadir solamente que precisamente, por ejemplo, el problema que plantea, que es tengo unos datos métricos, ¿no? Pero los tengo en tablas, ¿qué hago con ello? Esto es parecido, por ejemplo, a uno de los proyectos que presentamos, en el de Ana María Gómez Bravo, que había analizado toda una serie de poesía y lo había publicado como un libro. Es un análisis sistemático. Claro, una vez hecho ese análisis, sí es transformable a datos, a que sea buscable, a que sea visualmente, eso, que lo puedas visualizar. Entonces, eso, iremos explorando distintas formas en las que se puede ir haciendo esto. No problem. En italiano es igual, ¿eh? ¿Sí quieres en italiano? I translate. In English, but, and then she translates in Spanish. Como quieras. I try in English. Okay. I think it's like a stupid question, but No there stupid are question many here. of this. We are talking about the community and the idea of to share many projects to help, the community to find solution and so on. For example, in America or somewhere else, there are simple sheet, drive sheet with all the projects listed, open, so you can search the people and you can get a relation with them. And I've seen that for Digital Humanities Days, you did the blog, the communities, it's like this. I think it was this the idea, to make a connection between the community. So, is there a repository? Because if I want to search something, I can go to European projects and I have all project Clarin, etc. listed. But if I want to find a solution and to have all the projects together for digital humanities in Europe, for example, may I find something listed? Are you? Is that You mean if there is a kind of big repository in which you can find it? One big repository is DH Commons. I don't know if you know it. Okay. In DH Commons, there are like most of the projects in Europe, America, also our Spanish projects are there. Anyway, the European Association of Digital Humanities has started its own repository on only European projects, but DH Commons has all of the projects listed there. And if you, This is interesting. yeah, and if you want tools, for example, you have the DIRT directory, which is especially for tools and software resources for digital humanities. The DIRT, DRT repository, which is only for tools. But the idea is there are many different repositories for these kind of things, but it depends on the project more than on the repository, because if you build a project and you want it to be visible for the community, there are some places where you can put it. The problem sometimes is that it's the own project which is not available for everybody. So the word open is very important in the digital humanities world. You have to show the world what you are doing, and there are many places to do that. So it's pretty easy to access to the resources and to know how to show what you are doing, and that's very important.
¿Alguna? Bien, pues si no hay más preguntas, eso no quiere decir que no las vaya a ver, así que continuamos en los foros, en el correo electrónico. Hemos abierto un debate súper interesante que, aunque son las 8:30 de la noche, España ha perdido y estamos todos muy cansados y muy tristes, ¿España ha perdido? pero sí, España ha perdido, así que ha ganado Italia. Anch'io triste. Aquí. En fin, que hemos disfrutado enormemente de esta sesión. Mañana vengan todos con los ordenadores, con el software instalado y con las neuronas frescas, porque va a ser mucho más interactivo el proceso. No se van a limitar a sentarse ahí a escuchar, sino que van a tener ya que empezar a hacer sus pinitos con el ordenador. Descansen y mañana nos vemos en la primera sesión de etiquetado y marcado de textos con XML. Muchas gracias. Gracias. Adiós.